Bien, ya estoy de vuelta. Voy a mandar una notita editorial porque os grabé un vídeo el día 20 y no sé cómo ocurrió que no lo colgué, no lo compartí en el Classroom, pero de esta manera hay dos vídeos dedicados a la introducción a la historia de Deuteronomista, ese guión de clase. Ya sabéis, el que pone dos, pues ese lógicamente es el segundo, uno es continuación del otro, y este sería el tercero. Vamos a ver las modificaciones a la teoría de Knott que acabo de explicar en el vídeo anterior. Estas modificaciones se dan en tres ámbitos. Yo ahora los acabo de catalogar con una letra minúscula, ya el próximo guión lo daré así, pero bueno, vosotros podéis ponerle algún tipo de letrita para que lo identifique. Cambio respecto del autor, cambio con respecto a la finalidad de la obra y finalmente los autores deuteronomistas, lo que serían, como los definiríamos. Estos tres aspectos son los que vamos a ver en este vídeo que os pongo ahora. Bueno, los que han modificado la teoría de Knott se dividen con respecto a los cambios en referencia al autor en tres escuelas. Una escuela sigue pensando que hay un solo autor. Sería la escuela de Königsberg, sonará por el filósofo Kant, ¿no? Martin Knott defendía una sola edición y un solo autor que vivió y trabajó en tiempos de destierro, ya lo hemos dicho antes, entre los que quedaron en Palestina, en Mishpat, también lo hemos dicho antes. ¿Quiénes lo defienden? Lo defienden Hoffman y Vanseter, son los defensores actuales de esta hipótesis, aunque es difícil mantener un solo autor para esta teoría, pero en fin, lo defienden. Otra escuela habla de dos autores, uno anterior al exilio y otro posterior al exilio. Esta escuela es americana, es la escuela de Harvard, y en la que defiende la teoría de las dos ediciones. Por ejemplo, Cross y sus discípulos como Nelson o Friedman. Para defender esta teoría de los dos autores, el preexílico y el postexílico, recurren a tres tipos de argumentos que toman de los propios libros de los reyes, que forman parte de la historia deuteronomista. Argumentos teológicos, argumentos históricos y argumentos literarios. Argumentos teológicos. La historia deuteronomista presenta una postura antitética ante la dinastía davídica. Por un lado, es eufórica y optimista, las grandes promesas incondicionales de Dios, la garantía de la salvación. Pero por otro lado, al final del libro de los Reyes encontramos una postura pesimista que lo da todo por perdido y se dan cuenta de esta contradicción interna y dicen que solo puede explicarse porque ha habido dos ediciones, una preexílica en la que todo iba sobre ruedas y una postexílica en que la catástrofe obliga a reinterpretar su visión de la monarquía. Bueno, también dan argumentos históricos. Este tipo de argumento dice que la primera edición, o sea, la optimista de antes, habría sido compuesta durante el reinado de Josías, una época muy buena, de bonanza para el sur. La muerte violenta de Josías, enfrentándose con el faraón egipcio, la muerte violenta de Josías, pues llevaría a reinterpretar los datos junto con la posterior experiencia del exilio. Es decir, obliga a una segunda edición porque no se explica que un rey que ha sido tan bueno muera violentamente luchando contra un enemigo extranjero. La muerte violenta y la derrota en la batalla eran signos del abandono divino, por tanto tienen que reinterpretarla así. Bueno, y a la pérdida de Jerusalén, el exilio y todo eso ya es la catástrofe. Eso obligaría a la segunda edición. Bien, y finalmente hay una serie de argumentos de corte literario. Según estos argumentos, la prueba más clara en favor de las dos ediciones está en Segundo de Reyes 23, 25, 26 y Segundo de Reyes 23, 25, 26. Si yo cojo Segundo de Reyes 23, 25 y lo leéis en casa, sería el final de la primera edición, que acaba con el elogio de Josías. No hubo otro rey como Josías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si cojo el versículo siguiente, el 26, ya formaría parte de la segunda edición y habría cambiado un poco el cuento. Sin embargo, aunque Josías fuera muy bueno, lo que hizo Manasés no se pudo olvidar, etcétera, 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 ¿no? También se habrían elaborado algunos relatos, como el ejemplo que pongo ahí, Segundo Reyes 20, 10, 15. Por tanto, tres tipos de argumentos que defienden esta escuela
que habla de los dos autores. Pero hay una tercera escuela que habla de 3 autores o 3 ediciones, todos exílicos. Esta es la escuela de Göttingen o Gotinga. La teoría de las 3 ediciones, formulada por Smen, defendida por Dietrich y Beishola, que es un exégeta finlandés, dice que tras el destierro habría habido una primera edición para dar respuesta a los trágicos acontecimientos. Ha habido una derrota, Babilonia se ha llevado a todo el mundo al exilio y eso hay que explicarlo. Surgiría una edición llamada Deuteronomista DTRH, o sea, histórica. Poco después, hacia el 570, habría una segunda reedición ampliada con materiales de carácter profético, jalonadas con profecías de cumplimiento. DTRP, Deuteronomista profético. Y finalmente, hacia el 560, habría una tercera redacción de carácter nomológico, inspirada en las prescripciones legales del Deuteronomio, por eso nomológico, del griego ley nomos. Yo siempre que estoy en clase, como suelo hacer el chiste en clase, digo, no tiene nada que ver con David en nomos, sino que es nomológico de nomos, del griego ley. Thomas Romer tiene también una hipótesis que distingue 3 ediciones como esta anterior. Según él, en un primer momento, el reinado de Josías habría dado lugar a una edición de la que él llamaría literatura propagandística. Se redactaría Reyes, precedido del ascenso al trono de David, 1 Samuel 16 a 2 Samuel 7, y se redactaría también el libro de Josué. En un segundo momento, cuando se destruye Jerusalén y llega el destierro, habría una segunda edición que le denomina literatura de crisis, segundo de Reyes 22-23. Y un tercer momento, el posexilio de la época persa, habría la última edición en la que predomina la idea de rehabilitación, segundo de Reyes 25-27-30. Estos textos son ejemplos de lo que considera estas ediciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos 3 escuelas. Hay una cuarta escuela también, que no habla de autores, sino de una propia escuela deuteronomista. Los mentores de esta escuela son Persson y Thomas Romer. Según Persson, la labor se extendió hasta la época persa y la llevó a cabo la escuela deuteronomista, surgida entre los escribas desterrados en Babilonia. Esta hipótesis es de las que más se defiende hoy, de lo más plausible. Para Romer, la labor de esta escuela se aprecia en la presencia de 3 redacciones en la historia deuteronomista correspondientes a 3 contextos distintos desde el punto de vista social, político e histórico. El periodo neoasirio, por ejemplo, Deuteronomio 12, 13, 18, el periodo neobabilónico, Deuteronomio 12, 8, 12, y el periodo persa, Deuteronomio 12, 2, 7. Estos textos que cito son ejemplos que él toma dentro del libro del Deuteronomio de lo que él llamaría estos contextos sociopolíticos, que habrían dado lugar a distintas ediciones de la obra. Por lo tanto, tenemos la opinión de Romer y la opinión de Persson. Bien. Otro gran bloque son los cambios con respecto a la finalidad de la obra. Bien, como hemos dicho ya, para Not, esta obra solo pretende demostrar el justo juicio de Dios y por tanto no cabe ninguna esperanza de futuro. Dios está castigado, pues te apañas y se acabó la historia. Esto fue matizado por Gerhard von Rath, que dice que aquí lo que tenemos sí que es un llamamiento a la esperanza. El deuteronomista es la historia de la palabra dinámica y eficaz de Dios según se realiza en la vida de Israel. Esta palabra es doble. Por una parte, Dios ha pronunciado una palabra de amenaza y maldición. O sea, esta gente ampara mucho en el Deuteronomio porque la teología de base es la que supuestamente sostiene todo el planteamiento deuteronomista. Deuteronomio 28, 15, 68. Con la caída de la destrucción de Jerusalén, caída y destrucción de Samaria y de Jerusalén, se habría cumplido esta palabra de amenaza que Dios pronuncia. Pero al mismo tiempo Dios ha pronunciado una palabra positiva de promesa y esperanza, donde se expresa en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, en la profecía de Natán. Bien, otro autor, Wolf, la lee la historia de Deuteronomista en clave de llamamiento a la conversión. Hay un anuncio positivo para la generación del destierro, definido como una llamada a la conversión. Esta explicación está en consonancia con la predicación profética
y con la pedagogía y la teología de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Pecado, castigo, conversión y salvación. Es decir, ¿para qué serviría la historia deuteronomista? Para llamar al pueblo a la conversión después del revés tan tremendo que han tenido con el exilio babilónico. Bueno, el Cross defiende una doble finalidad. Una sería político-religiosa que buscaría la conversión, tal como decía Wolf, y además de la conversión, la reunificación de Israel, un ideal que siempre se persiguió y que aparecerá mucho después en la historia cronista, que posiblemente nosotros lo estudiaremos, no nos dará tiempo. Reunificación de Israel y Judá en tiempos del exilio para justificar la catástrofe como justo castigo de Dios. Es decir, se busca la conversión y la reunificación. ¿Y por qué se buscan estas dos cosas? Bueno, porque se intuye que el exilio ha sido un castigo divino respecto a los pecados cometidos por Israel. Por tanto, se justifica esta catástrofe como Dios ha movido la historia de manera adversa a Israel. Albers dice que los historiadores deuteronomistas pensaron en el exilio como en el fin de la historia, pero no como en un final definitivo. Aquí pone con el dado, no, con la liberación de Jeconías, es que aquí hay una rata en el texto, con la liberación de Jeconías, así sí, se sugiere que puede brotar de nuevo la esperanza. Bueno, Thomas Romer, la edición del exilio pretende justificar la crisis teológica nacional, claro, eso lo comparten la mayoría de los autores, pero los añadidos de la época persa tienen diversos intereses. Se acentúa el segregacionismo, por ejemplo, que quieren que no haya extranjeros para no contaminarse con el culto idolátrico. Se acentúa la monolatría, que dará paso al monoteísmo rígido. Y la diáspora queda incluida en el verdadero Israel y debe seguir las prescripciones que surgen desde Palestina. Aquí veo otra rata que dice la monolatría de paso, no, da paso al monoteísmo. Bien. Ahora, Nentel, otro autor más, admite que la finalidad primitiva, como los otros autores dicen, era justificar la catástrofe del destierro de Judá. Pero le interesan sobre todo los añadidos tardíos de Deuteronomio S de la época persa, que muestran que Dios, aquí un repetido un qué, por cierto, que muestran que Dios, quitáis el qué, ha concedido de nuevo la tierra y el templo. Estos añadidos indicarían un nuevo comienzo. La tierra y el templo, digo, lo único que ha desaparecido definitivamente es la monarquía davídica, que ya no tiene importancia para el presente. Es decir, Dios ha cambiado el paradigma salvífico. Si Israel se vertebraba en torno a la monarquía, en torno al binomio monarca-profeta, ahora ha cambiado el paradigma y la monarquía ya no es relevante en el plan de salvación que Dios tiene para Israel, aunque se mantenga la esperanza mesiánica monárquica. Esta sería la opinión de Nentel. Finalmente hay autores como Helscher, Heisfeld, Blanco Weisman, etc., que rechazan la teoría de Nott en base a los siguientes argumentos. O sea, rechazan que exista una historia deuteronomista de plano. Dicen que hay una desproporción de las partes en las que ellos distribuyen sus argumentos, que hay demasiados duplicados y que hay diversidad de enfoques teológicos. Y además ellos niegan además el influjo del Deuteronomio en esta historia en este bloque de historia deuteronomista. Por tanto, digamos, las partes con las que se argumentan o bien las ediciones, o bien los intereses, o bien etcétera, aparecen desproporcionadas, o bien los duplicados no permiten explicar las cosas que los autores anteriores explican, o bien hay tal diversidad de enfoques teológicos que no permiten ver una teología unitaria. Y finalmente, esta gente niegan que exista una influencia del Deuteronomio. Bueno, ¿qué decir por último de los autores deuteronomistas? Los especialistas discrepan si tenemos que hablar de un solo autor, como diría Martin Nott, de un movimiento deuteronomista, como diría Steck, o de una escuela deuteronomista, como diría Wolf, o de una corriente teológica, como diría Albers, o incluso de un partido, como diría Thomas Romer. Yo aquí que me quería quedar con la opinión que da José Luis Zwickere en esa reformulación que ha hecho él de la obra Historia y Narrativa, en la que dice que opina que se debe de hablar de un grupo deuteronomista. De hecho, él compara
el grupo de autonomistas, como él es jesuita, lo compara con los volandistas, que fue una sección, un grupo dentro de la Compañía de Jesús que se dedicaba a la propaganda fidei y que según él tiene unas características similares. Él dice que el hecho de que la actividad del grupo durara siglos y que su finalidad principal fuera recoger y editar las tradiciones anteriores hace, o sea, dos finalidades, una que fuera que estuviera, perdón, dos datos, uno que el grupo estuviera activo durante siglos, que es muy difícil, y otro que se dedicara a recoger tradiciones anteriores, lleva a pensar en un grupo homogéneo, porque claro, si no, no puede durar siglos, ni puede tener esa capacidad de asunción y de edición de tradiciones. Un grupo, como digo, homogéneo, constituido por un buen número de escribas selectos. Hace falta, claro, los escribas para vertebrar y dar forma a estos escritos y para transmitir las tradiciones. Este grupo de escribas tendría un apoyo económico mínimo, porque si no, no pueden subsistir. Y este grupo de escribas, en él la intención política sería secundaria. El fin de recoger y transmitir las tradiciones de esta escuela sería el primario. Su vinculación política o su filiación política sería un fin secundario. Dado que tal grupo a veces sería aceptado por las autoridades y otras veces sería proscrito por ellas, no debía ser muy numeroso. Si era un partido muy grande, cuando el poder cambiaba, fácilmente se le perseguiría. Debía ser un grupo pequeño que pudiera desaparecer fácilmente. Debía poder cambiar de lugar de residencia y ser capaz de desaparecer durante años y continuar su labor más tarde. Todas estas características las intuye él de esos dos hechos, del hecho de que se dedicaran fundamentalmente, no tuvieran una gran filiación política y se dedicaran a transmitir todas esas tradiciones y además estuvieran operativos durante siglos. Bueno, pues aquí tenemos todo lo que constituiría la introducción a la historia de Deuteronomista. El próximo vídeo sería ya el de los materiales y la arquitectura de esta historia, pero eso ya lo grabamos más adelante.